Y otro de esos procesos y casos judiciales que ha estremecido en las últimas horas a nuestro país y que abre muchísimos interrogantes es la decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ha decidido darle la razón al hoy senador Gustavo Petro frente a sus derechos políticos cuando era alcalde de Bogotá. Vamos a analizar este tema, qué implicaciones tiene eso, qué va a pasar en la lucha contra la corrupción. ¿Pierde dientes, por ejemplo, la Procuraduría o la misma Contraloría para sancionar y suspender a funcionarios de elección popular en sus cargos por razones ligadas a hechos de corrupción? ¿Qué implicaciones, qué impacto tiene esa decisión, además de un tribunal supranacional, internacional, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para hablar de ese tema, Andrés Briceño, profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Sabanas, magistrado auxiliar. Andrés, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana y tenerlo aquí con nosotros para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con este caso. Juan Diego, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Antes que nada, permítame decirle a nuestros televidentes cuál es el contexto de esta noticia, para que nos vayamos entendiendo. En el 2014, el alcalde Gustavo Petro, un exguerrillero, por primera vez llega a la alcaldía mayor de Bogotá por la vía de la elección popular, un hecho sin precedentes en los tiempos modernos de nuestro país. Estando allí, cambia el modelo de basuras, crea una empresa pública y prácticamente saca del juego a unos poderosos empresarios que estaban detrás de ese negocio. Y entra en escena el que era Procurador General de la Nación en ese momento, Alejandro Ordóñez, y decide sacarlo del cargo porque cuando se tomó esa decisión se generó tremendo caos con las basuras en Bogotá. Petro dijo en su momento que había sido un complot en su contra, una conspiración, pero el procurador advirtió que se había tratado de una falta gravísima en materia de contratación y demás que puso en riesgo inclusive hasta la salud pública de la ciudad. Bajo ese contexto, ¿qué papel juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo este rollo, Andrés? La Corte Interamericana toma una decisión respecto del caso Petro que necesita dos cosas inicialmente. Primero, despojarla de cualquier contenido ideológico, porque evidentemente aquí no vale la pena hacer una discusión sobre temas ideológicos, si esto es provechoso para un margen u otro del espectro democrático. Lo que hace la Corte Interamericana es un control objetivo de convencionalidad, determina si las normas de Colombia están adecuadas o no, en especial para el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, en esa valoración, y esa es la segunda cuestión que yo creería que debe centrarse, es en el marco de los derechos políticos, verifica si los procedimientos disciplinarios, y no se queda solamente en eso, Juan Diego, sino que llega incluso a hacer un examen respecto de los procedimientos fiscales, si estos se corresponden con el ejercicio de los derechos políticos. Recordemos que esto no es nada nuevo en el ejercicio de la Corte Interamericana. Ya en el caso de Leopoldo López, el disidente político venezolano, ya se había pronunciado sobre el alcance de las medidas sancionatorias. Lo que pasa es que en este fallo particularmente se llega un poco más allá, porque ya no es solamente frente a las sanciones, sino que establece un control frente al procedimiento, ¿no? El procedimiento que se lleva a cabo. Claro, evidentemente aquí hay una serie de actores que se conjugan en la ecuación, y esa serie de actores, pues en muchas ocasiones puede que lleven a pensar que hay una tendencia por parte del Estado colombiano. No, el Estado colombiano siempre se ha correspondido con sus obligaciones internacionales, siempre se ha correspondido con sus obligaciones constitucionales. Lo que pasa es que para eso la Corte Sí. Interamericana, que ha sido facultada, pues tiene una serie de valoraciones que hace sobre los sistemas jurídicos. Sí, pero la pregunta es, porque el fallo es adverso al país, es decir, condena a Colombia. La pregunta es, ¿hubo persecución política o no contra Petro? En el fallo no, pero en los votos disidentes de los magistrados Zaffaroni y Pazmiño sí se dice eso, ¿no? Los dos votos disidentes o separados, por decirlo de alguna manera, de los jueces que fallaron este caso sí lo dicen, y dicen que hay una suerte de discriminación política. Yo considero que no se debía llegar, y no lo hizo la Corte en este caso, porque en realidad lo que se estaba realizando era una verificación del sistema legal colombiano. Como tal,
los jueces disidentes sí lo dicen, ¿no? Pazmiño y Zaffaroni lo dicen, pero el fallo no llega a ese alcance. Ahora, en el caso concreto, podría uno pensar que lo que se está señalando es más bien que nuestro procedimiento, vuelvo y reitero, disciplinario e incluso el mismo fiscal tienen que adecuarse, y esa adecuación tiene un margen desde el punto de vista de lo que consagra el artículo 23 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado colombiano: señores de Colombia, reformen el código disciplinario y ya ningún procurador podrá tumbar, destituir a un funcionario o servidor público elegido, popularmente elegido por el pueblo, y eso tiene que hacerlo Colombia. Lo que pasa es que la sentencia, yo escuché al doctor Abello antes y la sentencia es bastante contradictoria, porque en un momento dado le dice al país, ¿no? Y está dentro de una de sus órdenes, que dentro de un tiempo razonable tiene que hacer la adecuación de lo que es el Código Disciplinario Único, que no se queda solamente ahí, porque también lo dice respecto de la Ley 610 en materia fiscal, lo que es más preocupante o sería más preocupante. Pero en otro momento dice que los artículos 276 y 77 de la Constitución, que revisten de esas facultades al procurador, sí que son convencionales bajo una interpretación concordante con la convención. Entonces uno diría, al fin la Corte, ¿para dónde quiere ir? Porque su interpretación inicial es que nuestra Constitución sí se corresponde con el artículo 23, pero la legislación como tal tiene que adecuarse a lo que es ese estándar. Entonces uno pensaría que allí el cambio que se debe dar no es tanto para que vayan a quedar liberados de vigilancia quienes pueden tener unas conductas reprochables, sino para que se pueda ajustar a los mandatos de la convención. Ojo, no olvide que en esto Claro. también existiría un margen de apreciación para Colombia. Sí, es otra posibilidad, es una cuestión técnica ya del derecho internacional, no quiero entrar en ese rollo y en ese galimatías tan técnico, pero déjeme precisar una cosa. Este fallo, sin duda, repercute en la vida de este personaje, Gustavo Petro, que es un político muy importante en nuestro país, va a tener unos efectos políticos y judiciales a futuros para él, claves, pero también, que es a mi modo de ver, una decisión que tiene un impacto para combatir la corrupción. ¿Qué va a pasar tras este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con muchos otros alcaldes, con muchos otros gobernadores elegidos en las urnas y que están siendo investigados? En ese caso, ¿cesan esas facultades la Procuraduría y la Contraloría? La decisión de la Corte habría que verla si sus efectos se dan respecto de todos esos casos que con antelación a la decisión del caso Petro se daría. Asegurar en este momento, frente al estudio que debe hacer no solamente el Estado colombiano por parte de sus agencias y por parte de la Procuraduría, sería especulativo, pero sí evidentemente va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque lo que dice la Corte es que todo aquel que haya sido electo popularmente y sobre el que se inicie un procedimiento que no se corresponde tal como está diseñado en el Código Disciplinario Único, tendría que ser objeto de adecuación al artículo 23, ¿no? De la Convención Americana de Derechos. Entonces, podría ser un escenario, ¿no? El escenario inicial de que pensar Claro. que los funcionarios que han sido investigados por parte y sancionados por parte de la Procuraduría podrían estar en ese Sí. espectro. Habría que analizar en qué alcance se daría esto mismo, pero le reitero, no solamente tiene ese alcance que me parece preocupante, sino incluso el otro que también puede tener una gran preocupación porque le ordena al ¿Cuál? país adecuar en el tema fiscal. El control fiscal, que es a cargo en este caso concreto De la de la Contraloría, Contraloría, ¿no? Pero, sí, pero, de la pero Andrés, Contraloría. ya para rematar, puede pasar que muchos de esos alcaldes, gobernadores, que fueron elegidos en las urnas, se nos vengan, lanzan ristre a demandar al Estado para que se les indemnice porque se les violaron sus derechos políticos, la Procuraduría no podía sancionarlos, la Contraloría tampoco podía sancionarlos. Lo que pasa es que este control de convencionalidad que se está haciendo ordinariamente habría tenido unas oportunidades procesales, pero habría que examinar. Posiblemente hay una delicada situación, lo estoy viendo yo en las redes sociales respecto de la forma en que fueron sancionados estos, porque la Corte Interamericana está diciendo que en cualquier caso el procedimiento disciplinario que se llevó a efecto
no se corresponde. No se corresponde en dos medidas, y yo con esto termino. La primera, porque no estaban facultados para imponer esas medidas sancionatorias de inhabilitación, y en segundo grado, porque además el diseño mismo que ha venido estando dado por el mismo procedimiento puede ser contrario a esa misma imparcialidad, a esa misma idea de tener una instancia dentro del mismo eje sancionatorio. Entonces, uno podría pensar que no es solamente una cuestión, sino dos que habría que examinar y que potencialmente le daría la posibilidad a aquellos funcionarios que están en el marco Sí. de ese proceso sancionatorio de invocar la sentencia como aplicable. Ahora, este tema en cuanto al precedente de la Corte Interamericana no es fácil de hacerlo, pero podría ser una de las derivadas de esta sentencia. O sea, podría ser retroactivo. Podrían ahora muchos Esta de podría ser estos una alcaldes que fueron derivada, claro, sacados del cargo por la claro, Procuraduría de la esta podría ser Contraloría. una derivada. Sí, esto podría ser derivada, y le reitero, no solamente nos centremos en el tema de la Procuraduría, sino en lo que deja entrever la misma Corte cuando dice que el procedimiento fiscal tal como está concebido, en la forma en que se impone, podría ser contrario o es contrario al artículo 23. Entonces habría dos extremos, ¿no? También para aquellos que Claro. han sido objeto de una responsabilidad fiscal. Un nuevo enredo, un nuevo problemita que tiene en este momento el Estado colombiano que resolver a futuro, acogiendo esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andrés, qué placer. Gracias por atender esta comunicación y darnos todas estas explicaciones. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.